Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo un ejercicio de análisis de circuitos eléctricos. Vamos a aplicar aquí las leyes de Kirchhoff. Entonces, bueno, vamos a aplicar más bien dicho una de las leyes de Kirchhoff, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Bueno, tenemos este circuito mixto, que está conformado por resistencias conectadas en serie y en paralelo. Vemos que tenemos dos fuentes de voltaje, una de 10 voltios y una de 12 voltios. Y vamos a observar la trayectoria de la corriente. Vemos aquí que por el polo positivo sale una corriente llamada I1. Sale por el polo positivo porque se toma el sentido convencional de la corriente como si se saliera por el positivo. Entonces sale una corriente de esta fuente de 10 voltios, una corriente I1 desconocida. Vemos aquí que hay un nodo A. Los nodos se refieren, bueno, ¿qué es un nodo? Es donde se conectan dos o más elementos. Vemos que en este nodo A tenemos conectadas estas tres resistencias, un extremo de esta resistencia R1, un extremo de la resistencia R2 y un extremo de la resistencia R3. O sea, estas tres resistencias están en el nodo A. Entonces vemos aquí que sale por el polo positivo de esta fuente de 10 voltios una corriente I1 desconocida. Esa corriente I1 va a pasar por la resistencia R1 ocasionando una caída de tensión. ¿Qué es una caída de tensión? En mi canal de reproducción, análisis de circuitos eléctricos, ejercicio de análisis de circuitos eléctricos, ahí explico el tema. Entonces pasa la corriente I1 por esta resistencia y esta corriente I1 vemos que va a entrar al nodo A. Vemos aquí que también tenemos esta fuente de 12 voltios. Entonces, el polo positivo está aquí, entonces por esta fuente de 12 voltios va a salir una corriente I2 desconocida. Y vemos que esta corriente I2 va a pasar por esta resistencia R2 de 200 ohms. Entonces esta corriente I2 va a entrar al nodo A, o sea, vemos que la corriente I1 y la corriente I2 entran al nodo A. Y vemos que una corriente I3 sale del nodo A, ¿sí? O sea que si nosotros nos ponemos a ver aquí, en el nodo A entra la corriente I1 desconocida, entra la corriente I2 y sale la corriente I3. ¿Por qué? Porque este es un circuito mixto y la corriente pasa por aquí, va pasando por este cable, pasa por la resistencia, llega a este nodo, también una corriente desconocida. Entonces entran estas dos corrientes y sale una corriente I3. Entonces nosotros podemos ver que la corriente I1 más la corriente I2 es igual a la corriente I3, ¿sí? Es decir, que la corriente I3 es igual a la suma de I1 más I2, porque estas dos entran por el nodo y la corriente I3 sale por el nodo A. Pero no sabemos aún cuál es el valor de esas corrientes. Así que vamos a tener, ¿dónde dejé el plumón? Vamos a tener que saber, vamos a aplicar la ley de Ohm para poder encontrar cada una de las corrientes, ¿sí? Bueno, vemos aquí que tenemos este nodo A, este es el único nodo que tenemos de referencia, ¿sí? Entonces, quiero que vean lo siguiente. Aquí, esta es la fuente de 10 voltios. El voltaje se refiere a la fuerza con la cual los electrones son empujados por el circuito, ¿sí? Entonces, una vez que sale la corriente por esta fuente de 10 voltios, lleva una fuerza de empuje y al momento de pasar por esta resistencia R1, pues vemos que es como un zigzag, ¿no? Pues lo que hace es que ralentiza el paso de los electrones, o sea que si los electrones llevaban una fuerza de 10 voltios, pues aquí va a haber una caída de ese voltaje, porque vemos que dificulta el paso de la corriente, entonces va a haber una caída de tensión. Después de pasar la corriente por esta resistencia R1, el voltaje pues va a haber una caída de tensión y ya después por este cable ya va a haber un voltaje menos la caída de tensión que hubo aquí. Entonces este nodo A pues tiene un determinado voltaje, que es el voltaje en esta fuente menos el voltaje que cayó en esta resistencia, ¿sí? Entonces tenemos ese nodo de referencia y entonces la diferencia potencial va desde la fuente hasta el nodo A. Entonces vamos a llamar al voltaje en este punto A como VA
¿sí? Entonces, para poder saber la corriente vamos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm se refiere, bueno, se obtiene la corriente dividiendo voltaje entre resistencia. Entonces, para obtener la corriente I1 es igual al voltaje en la fuente, que es 10 voltios, menos el voltaje en este nodo A. Es decir, menos el voltaje VA, ¿sí? Menos el voltaje VA. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Para obtener la corriente I1, la corriente I1 es la corriente que pasa por esta resistencia R1. Pues para obtener la corriente se divide el voltaje entre el valor de la resistencia, ¿sí? ¿Sí? Pero aquí, en esta resistencia, como les dije, va a caer un voltaje. O sea que no sabemos cuál es el voltaje en esta resistencia R1. Solo sabemos que el voltaje en R1 es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje que va a haber en este punto A, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Porque aquí hay 10 voltios. Entonces la corriente sale con 10 voltios. En el momento que pasa la corriente por esta resistencia va a caer un voltaje. Y después de pasar por esta resistencia, el voltaje va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje que cayó aquí. Entonces, como no sabemos el voltaje en R1, pues lo único que podemos saber es que el voltaje en R1 es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje que hay en este punto A. Es ley de Ohm. Esto es voltaje entre resistencia, entre R1 que es igual a 100 ohms. Espero no causar un poco de confusión con esto. Solo quedémonos con esta parte, que aquí hay 10 voltios, no sabemos el voltaje aquí. Entonces simplemente para obtener la corriente es voltaje entre resistencia, esto es ley de Ohm. Entonces esto menos esto se refiere al voltaje en R1, ¿sí? Entonces ley de Ohm, voltaje en R1, que es todo esto entre el valor de R1 y así se obtiene la corriente I1, que es la corriente que pasa por I1. Ahora, para obtener el valor de I2, lo voy a poner aquí, ley de Ohm de igual manera, voltaje entre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje de la fuente. ¿Cómo podemos saber el valor de voltaje en R2? De igual manera, sale una corriente I2 por esta fuente 12 voltios por el positivo y la corriente lleva una fuerza. En el momento que pasa la corriente por esta resistencia, hay una caída de tensión y por este cable, después de la resistencia, el voltaje disminuye, ¿no? Lleva un diferente voltaje. ¿Cuál es el voltaje en este punto, todo este punto? Pues es el voltaje de la fuente menos lo que cayó aquí. Pues para saber el valor de la corriente I2, ley de Ohm, voltaje entre resistencia, que es el voltaje de la fuente, que es 12 voltios, menos el valor del voltaje VA en este punto, entre el valor de la resistencia de 200 ohms. Y el valor de la corriente I3 es, pues simplemente vemos aquí que para obtener es el voltaje en R3 entre el valor de la resistencia. Pero vemos aquí que esto está en el nodo A, entonces la corriente I3 es simplemente el voltaje VA entre el valor de la resistencia. Voy a estar borrando, porque si se dan cuenta mi pintarrón es muy pequeño, pero tenemos estas tres ecuaciones. Vamos a sumar estos tres valores, los vamos a sumar. Entonces lo único que voy a hacer es que los voy a sumar. Voy a sumar esto más esto más esto y va a quedar de la siguiente manera.